Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia. ¿Qué estáis dispuestos a dejar de lado por querer llegar a un nivel más arriba? En el episodio de hoy día vamos a hablar con Nacho Nordetti, kinesiólogo de profesión, deportista de alto rendimiento, seleccionado nacional en la categoría de 100 metros planos y posta 4%. ¿Cachai? Entonces, nadie se puede asegurar acá en Chile, de momento, solo por el deporte, de decir, ya, me gané esta medalla panamericana, me lavo las manos y estoy tranquilo por mi vida. No, difícil. La mayoría estudia, la mayoría tiene su emprendimiento demasiado bien. O sea, aumenté mi promedio de sueño en la noche entre 1 hora, 1 hora y media más. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Eduardo Vázquez Aldía, médico neurólogo y especialista en medicina del sueño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia, donde a través de información basada en evidencia científica y experiencias personales buscamos unir caminos para una mejor calidad de vida. Es importante para mí recalcar que este podcast es una actividad independiente de mi labor clínica y docente y es parte de mi esfuerzo personal por generar contenido de buena calidad sobre autocuidado y medicina del sueño. En el episodio de hoy día vamos a hablar con Nacho Nordetti, kinesiólogo de profesión, deportista de alto rendimiento, seleccionado nacional en la categoría de 100 metros planos y posta 4%. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Para mí es súper importante. Claro, hablamos normalmente con personal del área de la salud, con deportistas. Mi idea es seguir expandiendo, poder, en tu caso, tú eres como parte de los dos mundos, ¿cierto? Kinesiólogo y aparte deportista de alto rendimiento. Claro. Siempre me gusta partir con la primera pregunta con un poco cuáles son los caminos que te llevaron a este punto en particular, al alto rendimiento, cómo fue creciendo esta idea, el interés, dónde parte. Uh-huh. Yo tuve la suerte, bueno, yo no soy de Santiago, yo soy de Isla de Maipo y estudié en un colegio allá en Talagante que se llama Trebulco, Colegio Trebulco. Y tuve la suerte de que uno de los pilares fundamentales de mi colegio era el deporte. Teníamos más o menos 8 horas de deporte a la semana de curricular y también tardes deportivas en las que podíamos elegir distintos talleres. Y una de las cosas que me pasó, que también es media tragicómica cuando yo era chico, siempre fui pésimo para jugar al fútbol, para la pelota, entonces era el más malo de todos mis amigos. Y ahí fue cuando en esa busquilla de talleres extracurriculares encontré el atletismo y empecé en este camino de ser el más rápido en mi curso. Pero alguien, en algún momento conociste a alguien, viste algo en la tele, ¿qué cosas te inspiró para decir, ya, me gustaría intentar este taller específico? Sí. Más que nada la búsqueda. O sea, siempre como que cuando uno es chico es como muy competitivo con tus amigos del colegio y todo eso, y yo no me quedaba atrás de eso, ¿cachai? Como era malo para la pelota y malo para todos los deportes con balón, al final terminé cayendo en este taller, y en particular hubo una vez que yo estaba, no me acuerdo, cuarto, quinto básico, y uno de los profesores del taller de atletismo me dijo como, oye, parecía una bala humana. Y eso me quedó marcadísimo, o sea, todavía me acuerdo de ese comentario. Y de ahí en adelante fue una motivación intrínseca por simplemente querer ir siendo más rápido. Todos los días, ganarle a los cursos superior, los de mi curso, hasta que se me dio la oportunidad de entrenar por fuera de mi colegio con otro entrenador, allá en el Estadio Talagante. Y ahí ya las cosas se empezaron a poner un poquito más exigentes, más pro, ¿sabes? Claro, más serio igual. Más serio, sí. Y también ahí en ese mismo momento comenzó la exigencia por parte de mi mamá, de mi papá, de la disciplina, o sea, lo hacía o no lo hacía, ¿cachai? Claro. Y eso se me instauró en mí desde el minuto 1, o sea, yo a veces no tenía ganas de ir a entrenar o no quería seguir entrenando y era como, no, las cosas no funcionan así. ¿Se hace o no se hace? Era como el todo o nada, ¿no? Porque el esfuerzo de llevarme a los entrenamientos de mi mamá y de mi papá era viajes de 20 minutos, 15 minutos a la pista, esperarme, volver después del trabajo. Entonces, la disciplina fue lo que forjó, yo creo, en un principio todo el camino que al final, en un principio no sé si lo quería seguir tampoco, era como hacía eso porque me gustaba, era rápido, cada vez me sentía mejor corriendo. Pero sin duda fue el camino de la disciplina, del hacerlo porque era un compromiso. Y después, ¿cómo uno avanza, por ejemplo? Porque siempre pienso, no sé, en los hijos de uno, los más chicos. Claro. Ya partiste ya un club de atletismo después, ¿cierto? Y después hay un avanza después como para poder competir y después llegar a ser seleccionado nacional. Exacto, sí. Al principio competía por mi colegio. Habían encuentros entre los colegios de allá, el Campanario, La Misión, San Felipe, y íbamos a competir a pistas de ceniza y todo eso.
Y había muchísimos encuentros durante el año y ahí empecé a encontrar también esas ganas de querer competir, como esa ansiedad, ese nerviosismo rico que se siente. Y claro, o sea, después vais escalando en el sentido de que viene más allá de los colegios y te inscribí en un club. En ese entonces, el entrenador con el que yo estaba entrenando ahí eh, me inscribió en el club Católica. Yo partí corriendo en Católica más o menos en primero medio. Y ellos, o sea, yo entrenaba externo, pero competía por ellos. Me ponía la camiseta al momento de correr federado. Y ahí partí siendo seleccionado de ese club en el relevo 4x100. Tenía una de las mejores marcas del club. Después fui escalando en marcas también y empecé también a escalar en campeonatos regionales. Pero siempre siendo un pollito, digamos, fuera de Santiago. Así que en ese sentido también, el apoyo familiar, la disciplina y el compromiso de hacerlo siempre fueron los mandatorios, digamos. Y en ese mismo tono, por ejemplo, ya actualmente ya casi como 15 años más haciendo atletismo, Sí. ¿cuáles serían, tú dijiste, la disciplina? Porque al final la disciplina no es transversal para prácticamente todas las cosas en las que uno quiere ser exitoso. Exacto, sí. Pero ¿qué otras características uno debería tener o ir formando en el tiempo para poder llegar y mantenerse en el alto rendimiento? Paciencia, perseverancia, resiliencia, mucha resiliencia, porque desde chico he venido acompañado de muchas lesiones, o sea, no es algo ya desde el alto rendimiento propio, sino que también hubieron varios errores en mis entrenamientos cuando yo era más chico. En quinto, sexto básico tuve una fractura por estrés en L2, tuve periostitis también con casi fractura tibial cuando iba en séptimo básico, que me tuvo un año fuera. Entonces, al final, es mucha resiliencia y perseverancia y tener la visión y las ganas de decir que quiero ser uno de los mejores en esto. Entonces, cuando ya me vi corriendo por Católica, o sea, como te digo, yo era Isla de Maipo, Talagante, me vi corriendo en un club de Santiago por Católica, como que ya se me empezaron a abrir más puertas también y me empecé a creer el cuento. Como que por ahí también va... Ese feedback positivo de que las cosas van Feedback resultando, positivo, exacto. igual como que te va motivando, te va motivando. Sí, muchísimo. Y uno siempre ve, por ejemplo, en distintas categorías del deporte, así como el mejor de los mejores. Claro. Y siempre va asociado, y yo lo he visto muchísimo, inclusive he visto algunas rutinas de humoristas que hablan de lo mismo, de que el mejor en una disciplina casi siempre tiene algún tema de algún trastorno de personalidad o algún tema de salud mental que lo acompaña, porque estar dispuesto a ese nivel de sacrificio y de repente a bloquear un poco al mundo con tal de poder avanzar hasta ese nivel como de excelencia, igual es difícil. Sí, en definitiva igual, o sea, tiene muchísimos sacrificios de por medio. Bueno, y un poco para cerrar el tema anterior que va relacionado también con esta pregunta, va también a eso, o sea, ¿qué estáis dispuestos a dejar de lado por querer llegar a un nivel más arriba? Después me cambié de entrenador en tercero medio y ahí ya todo pasó a ser un nivel un poquito más pro y riguroso en el sentido de preocuparme de cosas que antes yo no tenía idea cuando era chico, pero mi entrenador de ese entonces, que es mi actual entrenador ahora también, empezamos a ver también el tema de los descansos, las recuperaciones deportivas, masajes, o sea, cosas que nunca en mi vida me había hecho y el nivel, o sea, mi nivel saltó a otro eslabón, ¿cachai? Claro. Terminando cuarto medio logré hacer el récord interescolar y gané el interescolar en cuarto medio, superándole un récord a Gael Becerra que lleva 13 años, de 10.76 lo bajé a 10.69 y ahora ya está en 10.55, un cabro de Linares, el Benjaravena, muy bueno. Así que nada, también eso es, o sea, saber que no solo es correr, no solo es entrenar, sino que también va mucho más de dejar cosas de lado. O sea, yo tenía que dejar carretes con mis amigos, salidas familiares por quedarme entrenando, vacaciones. Entonces, sí, yo no sé si yo particularmente tengo un trastorno o algo así, pero efectivamente sí hay que estar encasillado en decir que esto no es solo el entrenamiento como tal, sino que es dejar un montón de cosas de lado y saber que eso vale la pena. Claro, porque cuando uno ve, por ejemplo, entrevistas, no sé, ya, pensemos en básquetbol, a Michael Jordan, o vemos entrevistas a Kobe Bryant, por ejemplo, igual tú notáis como una energía distinta al momento de hablar de su deporte, con una pasión que va más, un poco ya de que a alguien le guste solamente. Exacto. Porque yo escuchaba hace un tiempo atrás una entrevista de Kobe Bryant que decía, ya, a tu hijo le gusta el básquetbol y entrena, no sé, juega 6, 7 horas a la semana y ese es y quiere llegar a ser, no sé, que estar en la NBA. Pero él decía, si de verdad uno quiere estar,
decía, yo entreno 3, 4 horas por día o Claro, 6 horas por día. exacto. Y en realidad la cantidad de horas que vamos acumulando para intentar llegar al alto rendimiento en la disciplina que uno quiere es muchísimo. Siempre se habla Sí. de esta cosa como de las De las 10.000 10.000 horas, horas, sí, de las sí, 10.000 bien horas para famoso eso. intentar, porque siempre hay sacrificio, pues. O sea, por ejemplo, en medicina o en las carreras de la salud, en que uno tiene turnos, en que tiene que estar ahí machacando día y noche, sobre todo en los internados, Claro. uno ve cómo los demás siguen haciendo su vida, salen de la carrera 3, 4 años antes que Sí, uno, pues, sí. ya se empiezan a comprar sus cosas, uno ve como que la vida del resto avanza y uno ahí está todavía en el internado. Exacto. Es difícil igual. En tu caso, en algún momento hubo un punto de quiebre, así decir, o sea, que en realidad el atletismo es un punto que quizás podría dejarlo de lado ahora y enfocarme en esta otra cosa porque está siendo muy difícil, porque no está Sí. resultando. Sí, no, o sea, han habido varios puntos de quiebre en mi carrera atlética. O sea, a mí me pasa que claro, o sea, tú me habláis de Kobe Bryant, me habláis de estos cabros en definitiva yo los veo en otro nivel. Para mí, yo no sé si en algún minuto esté al nivel de ellos. O sea, espero en algún minuto poder tener esa mentalidad y esa resiliencia y esa... No sé, yo encuentro magnífico a todos estos compadres que se mantienen en el top por un periodo prolongado porque va mucho más allá de todo lo deportivo. Si es una cualidad mental que no bajan, o sea, impresionante. Y a mí eso es lo que me ha bajado un par de veces, del decir, oye, ya llego hasta acá todo, me quiero retirar, porque he tenido periodos duros, o sea, yo terminé ese año de cuarto medio corriendo un 10.69 y al año siguiente me tomé el año para dedicarme al atletismo y me fue pésimo. O Ya. sea, no logré bajar los 11 segundos en todo el año casi. Y yo dije, terminé el año con 10.69 y al año siguiente había un mundial de mi categoría de ese entonces que me pedían 10.55 y yo dije, bueno, me dedico y lo hago. Y no pasó nada. Ya. ¿Cachai? Me quedé en mi casa. Yo creo que me quedé mucho en mi zona de confort y de repente, y con mi entrenador también, cambiamos un poquito la planificación y al final las cosas no se dieron. Y me ha pasado un par de veces más que poner todos los huevos en la canasta del atletismo me saca de foco más que me ponen más foco todavía. Me pasó hace 2 años atrás que congelé la universidad terminando el cuarto año, justo antes de entrar a internado, y me fui a Ecuador a entrenar con mi bolola, con un entrenador allá. Después me fui 3 meses a Europa a entrenar y competir con ese entrenador, y también me fue pésimo. Ya, mira. Puse todos los huevos en una canasta, congelé la universidad, me estaba quedando sin lucas, y varias otras cosas pasaron relacionadas a temas emocionales que al final caí en un hoyo. De nuevo no bajé los 11 segundos, habiendo corrido en 10.52 el 2019, el 2018 también estando en este podio sudamericano, habiendo venido de estar en el top de Chile a casi no haber clasificado a la final nacional ese año. Entonces en algún minuto yo dije, sí, hasta acá llega este tema y me ha pasado un par de veces esas caídas, pero más que por física, yo creo que viene más desde la mentalidad. Por eso digo que admiro demasiado a estos GOATs de distintos deportes que se mantienen en el alto rendimiento. Pero al final, igual uno ve cuando ve las historias de vida de estas personas que están así en el altísimo rendimiento, por decirlo de alguna forma, igual hay un componente familiar de competencia, como que hay Sí, un ambiente como de lucha deportiva desde sí, muy niño. sí, Y eso igual, yo pensaba, por ejemplo, en algunos lados donde los niños entran al alto rendimiento a los 8 a los 9 años, sobre todo en gimnasia artística, que parten de muy de muy chicos, chico, y como que sí. tú entregas a tu hijo casi que al entrenador. Exacto. Entonces, uno como, no sé si será una cuestión como de latino, pero uno como que igual es difícil pensar en que tu hijo va a estar de repente una semana entera fuera de la casa entrenando, o en un Claro, campamento de entrenamiento 2, 3 meses, sí, a po. los 12 años, a los 13 años. No, y también decir, bueno, acá también pongo los huevos en una canasta y una lesión puede llegar y se acabó la carrera, ¿cachai? Como que, sí, Y poner esa presión a veces en un adolescente que, o sea, para empezar, probablemente todavía no tenga herramientas suficientes para lidiar con el fracaso, sin una exacto, red de apoyo familiar exacto, que te ayude. Yo sí. siempre escuchaba la historia, por ejemplo, del Mati Fernández cuando estaba en la escuela Alba, si no me equivoco. ¿Ya? Y claro, él no era de Santiago, entonces estaba, no sé, pues vivían en una casa con los otros chicos del club y entrenaban y como que la mamá era la señora que hacía la comida en el Ya, hogar ya. de los Esto cadetes, es como por la historia ejemplo. inicial de Sí, él. pues, del Matías Ya, Fernández. súper. Entonces, y el tipo decía que, claro, esta celebración que hacía con la mano era porque cada vez que hacía un gol llegaba ese día a la casa y llamaba a su mamá para contarle que había hecho un gol. Ah, buena. Entonces,
esa cuestión así como yo pensaría, no sé, un hijo mío o uno mismo de repente a los 12 a los 13 años fuera de la casa, 100% fuera de la casa, cuando uno ve actualmente los adultos jóvenes que tienen 25 todavía no les cuesta Claro, desconectarse. sí. Entonces, pero no sé si será algo específicamente como idiosincrático nuestro, esta cosa de que es difícil sacrificar a tu hijo por ese tipo de éxito o para que logre eso. No sé qué me sé tú, quizás tú igual partiste como bien Sí, acompañado. Po. sí, partí bien acompañado, pero igual un poco va un poco con lo que conversamos en la previa. O sea, es loca la diferencia y los años luz de repente que estamos separados de Estados Unidos, de Europa, en que, no sé, en un colegio, en una universidad tienen un centro de alto rendimiento. Claro. ¿Cachai? Entonces, acá tenemos que apegarnos al apoyo familiar, que es como yo lo he hecho en toda mi carrera, al apoyo familiar, a mi círculo cercano, a mi polola, ¿cachai? Pero en otros lados, entregar a tu hijo, supongo que puede ser mucho más fácil viendo la infraestructura y el Claro. apoyo que hay detrás de un proceso que tú decís ya. Por último, entrego, pero sé que hay un kinesiólogo, sé que hay un doctor, sé que hay un masoterapeuta, sé Claro. que se puede recuperar bien. Entonces ahí es donde acá te la jugáis. Te la O jugáis sea, si por... hubiera una institución en que ya actualmente estuviéramos viendo resultados, como papá uno diría ya, Exacto, anda y tal cual. estás ahí tu semana completa porque sabemos que esto Exacto. tiene, hay un fondo Sí, que se destina para esto. Sí, tal tiene, cual. tiene todo Tal sentido. cual. Acá en el atletismo en Chile no es muy, o sea, no es institucional en ese sentido. Tenéis los clubes privados, que ahí cada club puede tener su entrenador, pero en general cada uno tiene la opción de elegir con quién entrena y tenéis tu entrenador particular, entrenás y te conseguís tú tu lugar para entrenar. Entonces, no existe este lugar que tú digas, mira, este lugar ha sacado 3 seleccionados nacionales, un medallista olímpico, o sea, eso no se da. En Europa sí, es muy común decir, este entrenador tiene medallista olímpico, medallista finalista, europeo, no tengo Claro. idea. El punto de traer ¿Cachai? ese entrenador y ponerlo en un lugar y tener un semillero Exacto, o eso, o en Europa los papás de los cabros obviamente se lo entregan con confianza, ¿cachai? Y quizás te da mucho más lo mismo que esté una semana fuera, porque está en unas manos o en un equipo multidisciplinario y muy de alto rendimiento, claro, ¿cachai? Con con psicólogo historia. deportivo, con todo un Exacto, plantel dedicado a cuidarlo exacto, en cierta tal forma. cual, tal cual. Y bueno, el atletismo, como tanto otro, quizás no es el deporte que como más popular en Chile, ¿cierto? Los deportes más populares, no sé, por el fútbol, el básquetbol, en otros lados, igual cuando uno ve las historias de éxito, igual son pocos. O sea, para que alguien Sí, llegue, por ejemplo, a jugar en primera división del fútbol chileno, que quizás no lo puede mirar en más o en menos, pero aún así es súper difícil llegar a ese punto. claro, Eh, pero uno conoce más historias de personas que han podido hacer como su vida sostenible, exacto. solventarse con el deporte. En el atletismo, por ejemplo, en el alto rendimiento, ya sea en Chile, en Latinoamérica, ¿tú crees que hay un punto en que uno puede decir, ya, actualmente podría vivir de esto? Sí, yo creo que actualmente se puede, pero primero tenéis que alcanzar un nivel. Tenéis que Ya, alcanzar un nivel en el que tenéis que sacar una medalla sudamericana, panamericana o por lo menos a nivel local de continente, pero te exigen, no sé, pues, el puesto uno o el puesto 2, ¿cachai? ya, Entonces, ya sea en relevo o ya sea también en la prueba individual. Entonces, ya. primero tenéis que alcanzar ese nivel. Y claro, y ¿Cachai? todo el financiamiento previo es tuyo, ¿no? Exacto, exacto. Tuyo, de tu familia, de Sí, privados que te hayan apoyado, qué sé yo. Si lo lográis alcanzar, y ese campeonato, por ejemplo, como los Panamericanos, que son cada 4 años, los que sacaron medallas en los Panamericanos tienen un sueldo asegurado por 4 años, por decirlo ya, así. Igual los van evaluando, pero en general es asegurado por 4 años. Es la beca Proar. Pero después de eso, si el nivel no lo volviste a validar, esa beca te la pueden quitar por completo. Entonces, claro. podéis tener a alguien ganando, no sé, 1,5 palo por 4 años seguidos y a los 4 años lo revalúan, le dicen, compadre, tenéis que sacar la misma medalla o una mejor para tener tu Proar o tener un Proar mejor. No la sacaste y te quedaste de 1,5 palo a cero. Claro. ¿Cachai? Entonces, nadie se puede asegurar acá en Chile, de momento, solo por el deporte, de decir, ya, me gané esta medalla panamericana, me lavo las manos y estoy tranquilo por mi vida. No, difícil. La mayoría estudia, la mayoría tiene su emprendimiento, estoy hablando de casi todos los deportes, o se dedican a ser creadores de contenido que por ahí sí aparecen hartas lucas. Ya. Y hay algunos también que se quedan ahí porque aparecen lucas y cosas que no, entonces son lucas mucho más fáciles, por decirlo así, que está bien, y hay otra forma de tenerlas, pero
Pero esa es la mejor forma, yo diría, actualmente, de agarrar la forma de vivir y de proyectarte a un mediano o largo plazo, es por las redes sociales más que por el deporte mismo. Ya, mira. Sí, Pero igual, claro, porque al final la inversión que tenéis que hacer para poder estar a ese nivel en cuanto a sacrificio personal, familiar, de sí, lucas, de todo, es una cuestión que es muchísimo. por eso es un grupo tan pequeño, Sí, los olímpicos son tan pocos, pues en sí. Chile en total creo que han sido menos de 500 olímpicos en la historia de Sí, Chile. bueno, ahí me pillaste con el dato, Sí, son pero poquitos, sí, sí, y de esos 500 como la mitad ya falleció, por ejemplo. claro, Actualmente de que han estado en las Olimpiadas han sido como 300 más o menos, ya. y claro, pues, o sea, pero como pese a eso, como que todavía en el discurso de poder hacer crecer esto, de tener financiamiento, de tener una institución que fomente Ujú. la competencia desde los colegios en arriba, todavía como que uno siente que está medio en pañales. Sí, no, cacha que lo que pasa ahora es un fenómeno que lleva pasando mucho tiempo. O sea, los interescolares y en los campeonatos sub-20, sub-18 en Chile, y en Chile comparado con Sudamérica, Brasil, Colombia, Ecuador, en atletismo en particular se ve un nivel extraordinario. O sea, extraordinario el trabajo que hacen los colegios principales de Santiago, el Tabancura, el Everest, el Cumbre, los que son potencia, el Verbo Divino, que participan en los interescolares, o sea, hacen una pega con los cabros impresionante. Pero el problema pasa del colegio a la universidad. Ahí Ya. está el otro paso, ¿cachai? Que ahí es donde también familiarmente se decide, o el mismo cabro decide, el cabro que fue bueno en la etapa escolar, dice, chuta, tengo la oportunidad de ir a estudiar, no sé, ingeniería civil en la Católica, o medicina, o comercial, y empezar la vida, ¿cachai? Claro. O me la juego y ¿quién te apoya, ¿cachai? Al Sí. final te quedáis con el círculo familiar, o si no tenéis una empresa privada que no te está apoyando, o que te va a apoyar, o tenéis que hacer andar tus redes sociales para sacar lucas, pero al final todo termina siendo un tema de lucas. Ya, porque, por ejemplo, lo que yo he visto harto sobre todo los deportistas en Estados Unidos, como que esa transición del colegio al deportista universitario es como súper natural. Claro, Es como pensado casi de esa manera, como exacto. universidades quizás no las más grandes, pero todas las universidades tienen su centro Sí, deportivo y tienen programas y hay universitarios para competencia deportistas. universitaria, como que hay Sí. una cultura de deporte No, universitario. el NCAA en el atletismo, que es los campeonatos universitarios a nivel de Estados Unidos completo, se juntan todas las universidades, hay nivel olímpico, o sea, Claro, literalmente. Entonces, todos los cabros que entran a la universidad sueñan con ir a competir a este NCAA, y acá tú vas a un campeonato universitario en el Mario Recordón y hay 4 personas en la gradería, ¿cachai? Y no es el mismo nivel que tenía en el interescolar, que se llena de barras, ¿cachai? O sea, igual hay una inversión por parte de los colegios por masificar el atletismo que se pierde una vez se entra a la universidad, Creo que la vamos a ¿cachai? pues, si existiera esta transición mejor, que la universidad tuviera Exacto, programas pensados en el deporte exacto. y en la edad perfecta, que es entre los 18 y los 25 años para el Sí, alto rendimiento probablemente. sí, yo creo que algo podría cambiar, pero definitivamente algo pasa en la transición de colegio a la universidad, que es donde hartos atletas se pierden, pero también por el hecho de cambiar rutina. O sea, pasa que muchos atletas son de región y en sus regiones entrenan, rinden bien cuando vienen a competir a Santiago, y qué sé yo, pero una vez tienen que venir a estudiar a Santiago, les cambia toda la vida, ¿cachai? El apoyo familiar queda en otra ciudad, quedan rezagados, ¿cachai? Acá en Santiago, dándoselas por la suya, entonces, igual es difícil, yo lo encuentro que es bien peludo. Sí, ¿no? Sí, Que sobre todo cuando uno es más chico, si es que hay una estructura alrededor, una familia que funciona, no hay problemas médicos, exacto, el colegio tiene cierta estructura también, como que te facilita un poco obvio, el poder hacer tu carrera deportiva, tal porque al final cual. tú llegas a la casa y hay comida preparada todos los días. Sí, bu. Y tu ropa está lavada, Sí. y no tienes que pensar en comprar ni pagar cuentas. Sí, Entonces después pasáis, tenés que salir de la casa para estudiar, a que gran parte de esas cosas corren por tu cuenta. Entonces, claro. y de repente quizás en la U no te va tan bien el primer año porque no tienes la red de apoyo de tu Exacto, familia. exacto. Y como No, y de los que, profesores también, o el de la misma unidad académica, ¿cachai? Quieres correr una prueba porque tenés que competir y no te dejan, entonces ya no tenía la mamá que te mande la notita para, oye, mi hijo no puede ir hoy día y vaya a competir y listo, ahora es claro. por las tuyas, y de repente simplemente tu universidad o tu facultad no apoya el deporte y ya te llegaste, ¿cachai?
Ya, perfecto. Mira, y pasando como a una segunda parte que me gusta hablar siempre en el podcast, que una de las cosas que me motiva harto poder entrevistar igual deportistas, es poder igual ver un poco cómo son tus rutinas y dar una idea, por ejemplo, de cómo, porque ahora se viene una competencia bien importante, que no va a coincidir con cuando publiquemos el capítulo probablemente, Exacto. pero se viene una competencia bien importante a nivel nacional y después a nivel sudamericano. O sea, estamos Sí. como enfocados probablemente en eso ya. Sí. Y en este momento así como de mayor preparación, ¿a qué hora te despiertas en la mañana habitualmente? Mira, yo igual tengo un horario bien fijo que va más que nada relacionado a mi trabajo. Ya. Yo, bueno, como dijiste, soy kinesiólogo, entonces los lunes y los jueves tengo un domicilio que es a las Ya. 7:30 de la mañana, por tanto me despierto tipo 6:30. En general a esos domicilios voy en ayuna, entonces Ya. me ducho, me visto y voy y después tomo desayuno. Y los otros días, lunes, o sea, martes, miércoles y viernes, trabajo a las 7 de la mañana en el centro donde trabajo. Ya. Y ahí también me despierto como a las 6 de la mañana. O sea, que todos los días como a las 6. 6:30 de la mañana todos los días. ¿Y el fin de semana hay mucha diferencia o más o El menos fin de lo mismo? semana sí hay mucha diferencia. Tampoco es tanta, porque no es como que... pero sí me acuesto a las 12, 1 y me despierto a las 10, 9. Ya. Entonces ahí me cambia en un par de horas. Y si tuvieras en una semana completa, ¿cuántos días despiertas como que te faltó dormir? Mira, si este podcast lo hubiésemos hecho en diciembre o noviembre del año pasado, yo te hubiese dicho que casi todos los días. Ya. Porque estaba pasando por un periodo de estrés bien heavy igual. Estaba intentando de emprender por otro lado, comercio electrónico, entonces estaba todo el día con la cabeza andando ahí mi sueño estaba muy bajo. Ya. Pero este último mes hice un cambio y estoy durmiendo todos los días espectacular. Y despiertas bien. O sea, como Bien, que- muy bien, demasiado bien. O sea, aumenté mi promedio de sueño en la noche entre 1 hora, 1 hora y media más. Ah, es súper bien. Sí. Eso suma, en lo deportivo eso suma muchísimo. Sí. Y siempre todas las intervenciones en deporte y sueño, casi todas van en el punto de agregar tiempo de sueño. Agregar tiempo de sueño ya sea en la noche Sí. o siesta programada en el día. Sí. Cosas que se han visto que Sí. tienen mejor resultado. Soy máquina para la siesta. Ya. Pero así te Eh, programa o es como cuando sientes sueño duermes nomás? Cuando siento sueño, pero en general calza con este sueño post almuerzo, Ya. postprandial se dice. Sí. ¿Sí? Así que lo aprovecho. Normalmente esos tiempos siempre los tengo libres porque trabajo o en las mañanas o en las tardes. Y siempre entreno en las mañanas. Entonces ese tiempo de 2 a 3 de la tarde más o menos siempre es un tiempo de almuerzo y ocio. Ya, perfecto. Y ahí aprovecho de almorzar, siesta de a veces 30 minutos, a veces 1 hora. Pero si siento ese sueño, no desaprovecho la oportunidad de dormir, aunque haya dormido bien en la noche. Ya, perfecto. Aunque haya Igual, dormido bien en una de la las noche. cosas que siempre uno habla con los deportistas es este concepto de tener sueño en el banco. Entonces, la idea es dormir todo lo que puedas cada vez que tengas la oportunidad. Claro. Porque que siempre en contexto de competencia va a cambiar tu rutina, Claro. va a estar más ansioso, más estresado, más preocupado, a veces haciendo prensa después de Exacto. competir. Entonces, el tiempo se va a reducir. Pero el hecho de tener como este sueño guardado igual te protege, cosa de que cuando te prives de sueño Perfecto, qué interesante. el impacto en el rendimiento sea más bajo. Perfecto, bueno, yo tengo este aparatito, el Whoop, no sé si ¿Ya? lo conocí. ¿Sí se ha visto varias Sí, veces? varios deportistas lo tienen. Yo lo tengo acá data de hace más o menos 2 años y medio, de mis sueños, de mi carga diaria, de mi estrés. Y con esto siempre me mido el sueño, o sea, más que nada lo uso para el sueño. Ya. Me dice el sueño REM, el sueño profundo, cuánto rato estoy despierto en la noche y también mi regularidad del sueño. Entonces con esto me lo voy midiendo harto y nada, me ha dado buenos resultados los cambios que he hecho Sí, últimamente. pues, al final Sí. el gran aporte que dan la mayoría de los relojes inteligentes que se ocupan en deporte es que te dan el tiempo que pasas en la cama. Como la Exacto, oportunidad el que te das tiempo, para dormir. tal cual, tal Y cual. en el día, por ejemplo, ya estás levantando súper temprano. ¿Y tus entrenamientos cuánto duran en promedio? Mira, cuando estoy en un periodo más general, entreno a veces hasta 4 horas en el día, Ya. pero varía, o sea, desde 1 hora y media hasta 4 dependiendo del día. Y ahora que estoy en un periodo más competitivo, mis entrenamientos son de 1 hora y media, 2 horas máximo. Igual son largos. ¿Y Sí. en el día ocupas algún estimulante, por ejemplo? ¿Cafeína? Soy seco al preentreno? café, me encanta el café. Ya, pero Sí. en cápsula y cosas así igual. No, solo café en grano, me tomo 2 o 3 al día, a veces 4, pero eso es lo único.
Ya. Pero eso es solamente pensando siempre en que te gusta el café y que te Sí. ayuda con el rendimiento igual, o No, el no, fin de por semana también. ejemplo, no, el fin de semana también. Va Ah, ya. siempre el café después de almuerzo, sí. Ya. Vengo como una, no sé, mi papá me dio esa cultura del cafecito con algo dulce después del almuerzo y se me quedó pegada. ¿Y te afecta? ¿Has notado que te afecta en forma negativa, por ejemplo, en el sueño en la noche? Me afectó en ese periodo que andaba con más estrés, Ya. porque el estrés me mantenía bien despierto y... Mira, en ese periodo te diría que las siestas no me hacían nada, porque dormía siesta como para recuperar el sueño Para compensar un nocturno, poquito. compensar, ¿cachai? Y después por el estrés no podía dormir bien en la noche, entonces era un círculo vicioso. Ahora las siestas son como complementarias y súper bien. Y en la noche igual, ya estoy aprendiendo a bajar un poco más la ansiedad y llego súper bien a la cama con sueño y me quedo dormido. Ya, súper. Ahí, Sí, de la siesta hay unos datos que siempre me gusta dar cuando conversamos estas cosas. Es que las siestas en general son súper beneficiosas. ¿Ya? ya, Lo importante es que la recomendación tiene que ser individual. Por ejemplo, si en mi caso dormir siesta genera que en la noche no me pueda quedar dormido, obviamente no soy el mejor candidato para estar durmiendo claro, siesta. claro. En los adultos lo que uno suele recomendar normalmente es que uno duerma siestas que sean cortas, ojalá no más allá de 20, 30 minutos, y que idealmente no sean más allá de las 3, 4 de la tarde. Ya, Porque uno va acumulando carga de sueño durante el día, como presión por dormir. Hay ciertos perfecto. químicos que se van acumulando y llega un punto en que llevo, no sé, 14, 15 horas despierto, 16 horas despierto y acumulé tanta presión por dormir que me quedo dormido. Ya, Entonces, si yo duermo una siesta muy tarde en el día, toda esa carga que fue acumulando la libero más temprano. ah, Entonces perfecto. después parte de nuevo la acumulación de todos estos químicos que me ayudan a quedarme dormido y no tengo tanto impulso para dormir Para cuando dormir me en acuesto la en la noche, noche. perfecto. Entonces, por eso siempre las recomendaciones son como siestas cortas, media hora, pero ojalá temprano. Después de almuerzo está perfecto. Sí, normalmente son a esa hora. Normalmente son a Y esa esa hora. disminución como de la capacidad para mantenerse despierto es normal de todo el mundo. Sí, Y no tiene que sí, ver con la comida. Como siempre como que la asocia que comí sí. pesado y por eso me da sueño. Pero en realidad el Ah, sueño... ¿no tiene que ver con la No, no comida? tiene que ver con la Yo comida. Y de juré que hecho era el por eso. sueño ha evolucionado desde tener un bloque nocturno y un bloque a mediodía a un gran bloque en la noche. Pero esa evolución, una de las cosas que se piensa es que es más bien social en Ya, relación al trabajo que más una cosa biológica. ya. ¿Sí? Porque Bueno, se seguimos... dice, no sé, porque Da Vinci, por ejemplo, no dormía, o dormía en bloques muy cortitos, Claro, pues sí, para hay generar hartas su cosas etapa de creativa, sí, lo po. mismo. ¿Quién era Cristiano Ronaldo que dormía en bloques de no sé cuántas horas en el día? Sí, sí. Ya, todas estas cosas así media estrambóticas del sueño, en realidad no tiene mucha evidencia que sirvan. Así Ah, que ya, puede ya, que a uno le sirva un poco, ¿no? Pero en realidad, así como que algo que sea sostenible en el tiempo, normalmente no. ya. La otra parte que me interesa, hablamos de deporte, pero tu entrenamiento específicamente tu disciplina o hay entrenamiento de fuerza a la semana, ¿qué otras Sí, cosas no, hay? tengo entrenamiento 2 veces a la semana de fuerza, esto es como un aproximado, y 3 veces a la semana de pista. Ya, Hay una pista un poquito más corta en que trabajo de aceleración. Después al día siguiente o el mismo día complemento con una fuerza, una sentadilla con algunos saltos. Al día siguiente me toca quizá una pista más larga para capacidad arriba, resistencia a la velocidad, capacidad láctica. Después también hay otro bloque de fuerza otro día, que ahí trabajo. En general en el atletismo se trabaja en movimientos olímpicos, no es como que ya, trabajáis por grupo muscular, ya muy entiendo. poco, como en un periodo general quizás hace un poco de musculación, pero en general trabajáis sentadilla, clean, arranque, entonces siempre movimientos que van relacionados a la fuerza y a la potencia, a la velocidad con la Y que moví un funcionales peso. a tu deporte. Exacto, exacto. Ya, Y perfecto. también después hay otro día también ya de velocidad no tan corta, tampoco tan larga, pero 80 metros, 60 metros ya para trabajar esas partes de velocidad máxima de la carrera. Así que ¿El entrenamiento te afecta tu capacidad para quedarte dormido en la noche? sí, de hecho uno de los cambios que he hecho este último tiempo fue cambiar mi... Lo que pasa es que yo entreno durante el año, estábamos entrenando en el Colegio San Ignacio del Bosque, que nos Ya. presta la pista, han sido súper buenos con nosotros ahí, San Ignacio. Bueno, desde que pasó los Panamericanos, habían cerrado el Mario Recordón para remodelarlo y el San Ignacio, un colegio abierto a la comunidad que abrió las pistas para los atletas de alto rendimiento que se habían quedado sin entrenar. Y desde el 2023 hasta ahora he entrenado allá en la pista sin ningún problema. Incluso las pesas también a veces las hago allá. Pero cuando los cabros están en el colegio, entrenaban las tardes, ¿cachai? Tipo 5:45 nosotros teníamos permitida la entrada hasta las 8:30 más o menos. Y en el verano podía entrenar en las mañanas allá. Ya, perfecto. Y llegamos a la conclusión con mi entrenador que entrenar en las mañanas
el verano pasado el WUP me tiró muy buenos datos del sistema nervioso central, o sea, la variabilidad del ritmo cardíaco, dormía mucho mejor, me recuperaba mucho mejor. Y el cambio que hice ahora también es mantener ese horario de entrenamiento para el resto del año. Yo ahora voy a entrenar en el centro de alto rendimiento a mediodía, a las 11:30 de la mañana, y así tengo también las tardes para recuperar y un poquito alcanzar a que este sistema se equilibre, porque a veces me tocaba hacer velocidad máxima en la noche y terminaba a las 8:30, a las 9 haciendo pesas, y después me iba a acostar y no me voy a quedar dormido por los saltos, ¿cachai? Ya. Y me quedaba pegado al techo, ¿cachai? Y a eso también me interrumpía el sueño o quedaba con las pulsaciones súper altas, ¿cachai? Entonces, cambiando eso, ahora tengo, no sé, pues después de terminar de entrenar desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, en que mi sistema parasimpático y simpático se equilibran súper bien y alcanzo a llegar bien a la cama. ¿Sí? Y actualmente ya no es problema el sueño, o sea, está costando quedarte dormido en la noche. No, para nada. ¿Y cómo es para la nada. rutina en la última hora antes de dormir? Mira, otra cosa que me propuse para este año es leerme al menos un libro al mes. Ya. Voy súper bien con el objetivo. Me leí como 2 al mes porque le agarré el gustito. Entonces, antes de acostarme, agarro un libro, me leo un par de capítulos y eso es 100% efectivo para el sueño. Y también agarré un par de suplementos, estoy tomando magnesio una hora antes de dormir. Y también estoy haciendo una carga, no sé, pues, de vitamina C durante el día, estoy tomando omega 3. Y estoy también complementando harto con estas siestas, y no, son más de a veces de media hora, 20 minutos. Hoy día me dormí una siesta de 20 minutos y me quedé, pero zeta. Y después en la noche eso, o sea, llego bien calmado, intento de no comer tan tarde. Otra cosa que me hacía también entrenar en la noche era después llegar a comer a las 9:30 de la noche. Claro. ¿Cachai? 9:30, 10 estaba recién comiendo, entonces me acostaba igual como a las 11:30, a las 12 esperando que la comida baje un poco. Ahora ya como mucho antes y eso me permite llegar también mucho mejor a la al cama. final, las 3 señales más importantes que tiene nuestro cerebro, nuestros relojes centrales, de saber cuántos días, cuántas noches, uno la luz, ¿cierto? La luz natural, Claro, la luz natural claro. normalmente, la actividad física y la comida. Sí, Entonces, mientras más desordenemos la comida en la noche, la actividad hacia la exacto. noche, uno tiende a ver que se desplaza el bloque de sueño. Tal cual. Pero igual en cuanto al deporte es súper individual. O sea, Sí, hay estudios po. que muestran que uno entrenando hasta 1 hora antes igual se queda dormido bien. Sí, Así sí. que cuando uno hace recomendaciones generales dice intentar 3 horas antes de dejar de entrenar, pero en realidad Caso a caso. caso a caso. O sea, Sí. si yo entreno y entreno algo no competitivo, de baja intensidad, probablemente no va a tener ningún impacto en mi sueño. Claro. Porque si fuera eso, tendríamos que decirle a todos los deportistas que compiten en la noche que no compitan en Que la no noche. compitan, exacto. Entonces, igual, y ves que esas personas igual tienden a dormir bien. Sí. Y a veces los problemas son más que el día antes, son la noche después de la competencia. Claro. En tu caso, la noche antes de una competencia, ¿tenías algún problema con el sueño? ¿Te cuesta? ¿Es fácil? ¿Cómo es? En general no, porque yo no modifico nada la rutina. Incluso no modifico nada lo que como antes de competir. Y yo, como dato freak, como todos los días lo mismo. Ya. No cambio nada. O sea, como arroz con carne, en el almuerzo y en la comida me desayuno un tapadito de jamón con queso o un pan con huevo revuelto, un yogur y un café todos los días del año, Ya. de la semana. Entonces, y con respecto a eso tampoco modifico la alimentación, no modifico el libro que me estoy leyendo en la noche, si me estoy viendo una serie hago lo mismo. Entonces, de repente, obviamente aparece esta ansiedad, este nerviosismo previo, pero en general no me limita a quedarme dormido. Otra cosa que hago antes de acostarme, que se me había olvidado comentarlo, lo hago desde el 2020. Yo el 2020 me fui a ir al centro de alto rendimiento, de hecho pasé la pandemia allá. Fue hay varias anécdotas también y cosas. Pero el 2020 y el 2021 viví en el centro de alto rendimiento, en el hotel allá de la residencia deportiva Alcar, y ahí compartís piezas. Antes cada pieza se compartía con 2 deportistas más, y después ahora por el COVID se redujo a 2 y así quedó. Pero cuando se compartía con 2 deportistas más, yo no era capaz de conciliar el sueño por el ruido y los distintos horarios. Compartí pieza con nadadores que se despertaban a las 4 de la mañana a ir a nadar. Entonces opté por ponerme tapones y ahora Ya. no tengo chance de dormir sin tapones. Ya, como que te acostumbraste Y a ese antifaz bloqueo. también. Ya. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que duermo excelente porque tengo toda mi rutina previa ahí. Antes de acostarme me pongo los tapones, me pongo el antifaz, me tomo el magnesio 1 hora antes, qué sé yo, y me quedo dormido filete. Pero si me toca un día en que, no sé, me robáis los tapones y me decís quédate dormido, me va a costar, pero yo creo que muchísimo. Ya, igual te ¿Cachai? se ha ido poniendo cada genera- vez más rígida tu rutina. Sí, igual. o sea, no tener tapones y no tener un antifaz para dormir me genera una ansiedad en que digo, no voy a poder dormir hoy día.
Y eso igual es peligroso porque, no sé, pues en algún minuto yo sé que me puede pasar no tener tapones, quizás. Yo siempre me tomo las precauciones antes de una competencia internacional, me llevo mis tapones en la mochila, en la maleta, siempre llevo varios. Pero podría pasar que en algún minuto, no sé, por X motivo se me olvidó, no tengo y voy a tener que bancarme, ¿cachai? Igual, Sí. eso yo creo que se puede entrenar, ¿eh? Sí. Existen psicólogos especialistas en sueño con los que uno puede ir trabajando toda esta cuestión. Sí. Sí, porque claro, puede depender de repente dependo. de una rutina así rígida y que llegue un punto, no sé, porque en que el sueño sí haga la diferencia entre un segundo más, un segundo menos. Claro. De todas maneras vale la pena tener alternativas. Exacto. Sí. Ya, súper. Ahí me quedó súper clara tu rutina. ¿Alguna vez que te pasa, por ejemplo, en la noche que estés apretando los dientes, que estés roncando, que moviendo las piernas en exceso? Tengo bruxismo. Ya. Yo no sé mucho del bruxismo que tengo, pero mi polola me dice, compadre, moví los dientes así, hey. Se siente. Pero en general no me pasa que amanezco muy contracturado de los músculos, para nada. Lo que sí me pasa es que me despierto. Esta semana no me ha pasado, sorpresivamente, pero en general me despierto 2:30, 3 de la mañana, siempre al baño a hacer pipí. Ya. Pero después no me cuesta nada conciliar el sueño. Para nada. Pero no me pasa en general que tengo. Justo antes de quedarme dormido me pasa esto que tengo sobresalto y quizás muevo las piernas en exceso, pero en la noche, para nada. Igual el tema del bruxismo, para empezar, tiene una base que es genética. Entonces, si en la Claro. familia hay más gente que bruxa, hay algunos genes asociados a ciertos neurotransmisores, dopamina, serotonina, que normalmente hacen que uno bruxe más. Ya. También hay algunos fármacos que uno ocupa a veces, la cafeína. La cafeína es una cosa que puede hacerte bruxar más, pero se ha visto que tiene que ser más de 8 tazas de café. Ah, ya. Entonces, no, me tomo 3, 4. Claro, porque está ahí el límite. No sé, pues, los fármacos como los antidepresivos, los estimulantes, todas esas cosas igual hacen que uno bruxe más. El reflujo. Si tienes reflujo en la noche, si es que roncas, si es que tienes apneas también, si es que tienes movimiento excesivo de pierna. Entonces, en general no me pasa eso. Cada vez que alguien bruxa, lo ideal es que uno haga esa búsqueda. Ya. Reflujo, ronquido, apnea, movimiento de pierna, medicamentos y si en la familia hay más antecedentes también. Claro. Y ahí ya uno deriva ya a un especialista, normalmente son los odontólogos especialistas en trastornos temporomandibulares que son los que hacen toda la evaluación. Claro. Porque hay personas que se fracturan dientes. Sí, no me ha pasado eso, por no. Suerte. Sí. Y pasando ya como a la última parte del podcast, que te había contado un poquito cómo era la dinámica que teníamos siempre, me interesa un poco saber la otra parte, la otra concepción de la palabra sueño. Y hablamos, ¿cierto?, de tu rutina, ¿cierto? Me interesa un poco más qué proyectos o cosas personales sientes que son importantes a futuro, qué cosas te gustaría que estuvieran pasando a 5 o 10 años en lo deportivo, en lo laboral, en tu familia, o incluso lo alejamos un poquito, ¿qué te gustaría que estuviera pasando en Chile, por ejemplo, en 10 años? Bueno, desde un punto de vista primero mío, 5 años, 5 o 10 años, o sea, yo siempre me veo ligado al deporte. Ya en 5 años todavía me veo haciendo alto rendimiento y en 10 años quizás ya se acerca mi retiro. ¿Cachai? Entonces ahí viene ese shift que voy a tener que hacer de proyectarme también, ampliar lo laboral. Yo soy kinesiólogo de profesión, pero siempre quiero estar ligado al alto rendimiento. Ahora estoy trabajando en un centro de rehabilitación deportiva, reinserción, que me encanta. Pero más adelante también me proyecto quizás como entrenador. Me gustaría ser entrenador. Ahora actualmente tengo una chica que estoy entrenando de 11 años. Es mi primer proyecto. Ya el año pasado compitió un par de veces. Súper bien. Pero me encantaría siempre seguir aportando al alto rendimiento y desde otra perspectiva. Y eso, me gustaría seguir formándome como entrenador de alto rendimiento, juntando mi experiencia. Y también me gustaría tener mi centro. Me gustaría tener mi centro deportivo en que los atletas de alto rendimiento puedan sentirse acogidos ahí, no solo yo como entrenador, o sea, centro deportivo de trabajo multidisciplinario con médicos, kinesiólogos, rehabilitación física, no sé, está como media en pañales la idea, está ahí en mi cabeza andando, pero hasta ahora he ido armando una red de contactos que creo que en un futuro puede generar algunos frutos. Y con respecto a lo que es Chile, me gustaría ver en algún minuto ese progreso del que hablamos al principio, de quizás ver una institución
que diga, me va a preocupar de, no sé, traer un entrenador del extranjero a formar a los entrenadores de acá, o contratarlo por años como head coach y generar una acercamiento entre varios entrenadores en Chile. Estoy hablando, me estoy yendo al nicho del atletismo, pero este acercamiento de varios entrenadores, comunicación, o sea, que todos tiremos para arriba y lo que pasa, que te dije al principio, que pasa que muchos entrenan con sus entrenadores particulares y poca información se comparte si es que alguien tiene un buen logro o cómo se hizo un cierto proceso, como que no se sabe, ¿cachai? Todo está ahí como... Se ve mucho, no sé, en Australia, que son compadres de cualidades físicas súper parecidas a nosotros los chilenos, incluso por cómo están ubicados en el mapa, ¿cachai? El invierno, el verano y todas las estaciones súper marcadas. Son compadres que corren en 10-10, 10-20. Casi todos los entrenadores se comparten la idea, o sea, tienen una selección de 4% muy sólida. Entonces me gustaría ver eso un poco más. De aquí a 5 o 10 años, quizá un equipo de 4% bien formado, entrenando en conjunto, los entrenadores compartiéndose ideas, creciendo juntos y tirar para arriba el atletismo en ese sentido. Claro, generar como este como universo del deporte de alto rendimiento, como una cultura deportiva que vaya desde los colegios, que podamos hacer esta transición hacia la universidad. Exacto. Estas cosas de las becas deportivas, como que de todos los que he conocido que han tenido becas deportivas, me han dicho más o menos lo mismo, que en realidad hacen deporte, pero como que les es muy difícil poder seguir rindiendo como antes, porque la universidad, pese a estar con beca deportiva, tampoco da mucho los espacios. Exacto. Entonces como que estamos como la mitad comprometidos, ¿no? Hasta la beca, pero no está como la oportunidad. Sí, pues loco eso que pasa. Si las becas incluso en la Chile, si no me equivoco, son hasta el 100%. Entonces, pero va variando de universidad a universidad y claro, ahí lo que falta de repente es más esa... Más que el apoyo, o sea, hay apoyo en varias universidades, pero de repente esa infraestructura que te ofrecen en otros países que te dice, padre, tenéis tu programa de alumno deportivo, dedícate. ¿Cachai? Nosotros estamos dispuestos a esto. Y eso es lo que sería interesante también ver de aquí a unos 10 años más, ese chip que se ve ahí de estos cabros, no sé, pues, que salen de los colegios muy buenos y después desaparecen en el camino universitario. ¿Te gustaría en un punto, por ejemplo, más adelante, proyectándolo más allá todavía, quizás participar en políticas públicas, en ese tipo de cosas ligadas al deporte? Yo nunca he estado relacionado a nada de eso. No lo descarto porque siempre alguna puerta se puede abrir, pero por ahora no creo. Ahora no creo. Nunca he estado. ¿Ah? Falta harto todavía. Falta harto todavía, sí. Porque claro, o sea, en 10 años ya definitivamente lo más probable es que ya no esté compitiendo a nivel profesional. Claro. Quizás sí a nivel máster. Uno siempre dice, no, a competir a nivel máster ya... Pero tengo amigos que ya están pasando a nivel máster y siguen compitiendo, entonces uno dice, chuta, quizás me espera seguir compitiendo. Pero sí, en 10 años, o sea, se viene mi retiro y ya hay otras puertas que va a tener que tocar y abrir también para seguir contribuyendo al deporte. Entonces, podría ser. ¿Y dónde te pueden encontrar en redes sociales o si te quieren buscar por internet? Ya. Mi Instagram es Nacho Nordetti y ahí pueden ver todo lo que subo, contenido. Bueno, este año también me propuse subir al menos un reel a la semana, entregar de repente también contenido de valor con respecto a atletismo y ahí también me voy a contactar también como kinesiólogo por cualquier cosa. Así que... Super. Ya, pues te quería dar muchas gracias porque para mí es importante siempre hablar con deportistas porque yo siento que el deporte es una de las cuestiones que yo siento que son más puras y que todos quisiéramos como que a veces compartir los valores que se tienen como deportistas y son, yo creo que transversales al que una sociedad funcione de buena manera. Claro. ¿Ya? Y claro, pues esos valores que tienen que ver sobre todo con la disciplina, el esfuerzo, la exigencia, muchas son aplicables a todos. A todo lo que uno quiera lograr. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todos igual por conectarse a este nuevo capítulo. La idea es que sigamos en contacto, ¿cierto? Con nuevos invitados, nuevos temas para conversar, siempre centrado en nuestras rutinas de sueño, el autocuidado y nuestros sueños personales para el futuro. Así que un abrazo y nos vemos pronto.